NIA 805. Consideraciones especiales. Auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. Los integrantes somos Cindy Castañeda, Mirna Camey, Magdalena Yofcón, Gilmer Espinosa y mi persona Jocelyn Tunches. Alcance. Trata de las consideraciones especiales para la aplicación de la presente NIA a la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. El estado financiero, elemento, cuenta o partida puede haber sido preparado de conformidad con un marco de información con fines específicos. Si es preparado de esta forma, es de aplicación a la auditoría de la NIA 800. Objetivo. Tratar adecuadamente las consideraciones especiales que son relevantes con la aceptación del encargo, la planificación y ejecución de dicho encargo, la formación de una opinión y el informe sobre el estado financiero o sobre el elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. Definiciones. Tenemos elemento de un estado financiero. Significa un elemento, cuenta o partida de un estado financiero. Normas internacionales de información financiera. Son las normas internacionales de información financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Un solo estado financiero o un elemento específico de un estado financiero. Comprende la información a revelar. Esta información puede ser explicativa u otra información descriptiva, relevante al estado financiero o al elemento. La norma nos habla sobre requerimientos, los cuales son consideraciones para la aceptación del encargo, que se clasifica en la aplicación de las normas, aceptabilidad del marco de información financiera y forma de la opinión. La aplicación de las normas lo requiere la NIA 200, que se cumplan todas las normas aplicables. En el caso de esta norma de un solo estado financiero, un elemento específico de un estado financiero, dicho requerimiento es de aplicación independiente y si el auditor también ha sido contratado para auditar el conjunto completo de los estados financieros. La aceptabilidad del marco de información financiera lo requiere la NIA 210, que el auditor determine la aceptabilidad del marco de información financiera que ha sido aplicado en la preparación de los estados financieros. Y la forma de la opinión también lo indica la NIA o lo requiere la NIA 210, que los términos del encargo de auditoría acordados incluyan la estructura prevista de cualquier informe que haya de emitir el auditor. Otra consideración sería consideración para la planificación y realización de la auditoría. La NIA 200 establece que las normas están redactadas en el contexto de una auditoría de estados financieros cuando las normas se apliquen a auditorías de otra información financiera. También nos indica que en la planificación y en la realización de la auditoría de un solo estado financiero o un elemento específico de un estado financiero, el auditor adaptará todas las normas aplicables a la auditoría en la medida que lo requieran las circunstancias del encargo. Dentro de los requerimientos de la NIA 805 tenemos las consideraciones relativas a la formación de la opinión y al informe. Por lo tanto, para formarse una opinión y emitir un informe sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico de un estado financiero, el auditor aplicará los requerimientos de la NIA 700 y cuando se considere los de la NIA 800. Respecto a informes sobre el conjunto completo de estados financieros de la entidad y sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico de dichos estados financieros, si el auditor acepta un encargo para emitir un informe sobre un solo estado financiero o sobre un elemento específico de un estado financiero al mismo tiempo que para auditar el conjunto completo de los estados financieros de la entidad, el auditor expresará una opinión por separado para cada encargo. Asimismo, pues tomará en consideración ciertas implicaciones que tengan determinadas cuestiones incluidas en el informe de auditoría sobre el conjunto completo de los estados financieros de la entidad, en la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento específico de un estado financiero
y en el informe de auditoría correspondiente. Y si en el informe de auditoría de un conjunto completo de los estados financieros la entidad incluye una opinión modificada de conformidad con la NIA 705, un párrafo de énfasis o un párrafo en otras cuestiones de conformidad con la NIA 706, una incertidumbre con relación a empresa en funcionamiento de conformidad con la NIA 570, comunicación de las cuestiones claves de la auditoría de conformidad con la NIA 701 y por último, una declaración que describe una incorrección material que permanece sin corregir en la otra información de conformidad con la NIA 720, el auditor considerará las implicaciones que en su caso tienen cuestiones en la auditoría de un solo estado financiero o de un elemento específico de dichos estados financieros según corresponde el informe de auditoría. Si el auditor concluye que es necesario expresar una opinión desfavorable, adversa o denegar la opinión, abstenerse de opinar sobre el conjunto completo de estados financieros de la entidad, la NIA 705 no permite que el auditor la inclusión en el mismo informe de auditoría de una opinión no modificada sobre un solo estado financiero de dichos estados financieros o un sobre elemento específico que sea parte de dichos estados financieros. Si el auditor incluye que es necesario expresar una opinión desfavorable, adversa o denegar la opinión, abstenerse de opinar sobre el conjunto completo de estados financieros de la entidad, el auditor considerará, sin embargo, que resulta apropiado expresar una opinión no modificada sobre dicho elemento. Solo lo hará si las disposiciones legales o reglamentarias no lo prohíben. La opinión se expresa en un informe de auditoría que no se publica conjuntamente con el informe de auditoría que contiene la opinión desfavorable o la denegación de opinión, y el elemento no constituye una parte importante del conjunto completo de estados financieros de la entidad. El auditor no expresará una opinión no modificada sobre un estado financiero que forme parte de un conjunto completo de estados financieros si ha expresado una opinión desfavorable o ha denegado la opinión sobre los estados financieros en su conjunto. Esto es incluso cuando no se publique el informe de auditoría sobre un solo estado financiero conjuntamente con el informe de auditoría que contiene la opinión desfavorable o la denegación de opinión. Para finalizar con nuestra presentación, tenemos de manera breve la aplicación práctica de la NIA 805. Tenemos un pequeño enunciado en el cual menciona que la entidad Los Cedros S.A. contrata los servicios de la firma de auditoría AGN y Asociados para auditar el rubro de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020. La información ha sido preparada de acuerdo a los requerimientos del decreto 10/2012 de la Ley de Actualización Tributaria. Además menciona que la auditoría se realizará únicamente por el rubro de cuentas por cobrar, debido a que los accionistas tienen dudas sobre los montos que se reflejan en este rubro, por las variaciones que se han presentado en el periodo anterior con el periodo actual. Además menciona que el informe de auditoría será destinado a los accionistas y al ente regulador. Después de haber realizado la auditoría, el auditor tomó en cuenta los siguientes puntos para poder emitir su informe. Determinó que el marco de información financiera es aceptable. Después de haber aceptado el encargo, determinó que debe de expresar una opinión por separado por cada encargo. Además, quedó satisfecho con la presentación del elemento específico y determinó que debe emitir una opinión no modificada. Y como último punto, la información del informe de auditoría es muy restringida. Luego tenemos un extracto del informe de auditoría. Tenemos la opinión, esto de acuerdo a la NIA 805, párrafo 9, apartado A8 y A9.
en el que se determina que se auditó el estado contable de las cuentas por cobrar de la sociedad Los Cedros al 31 de diciembre del 2020. Y esta información ha sido preparada en todos los aspectos materiales de conformidad con el decreto 10/2012 de la Ley de Actualización Tributaria. Podemos determinar que la opinión se ha emitido bajo un marco de cumplimiento. Luego tenemos el fundamento de la opinión. Podemos ver que es una opinión libre. Y como último punto, tenemos la aplicación de la línea 800, párrafo 14, apartado A20 y apartado A21, en el que se incluye en el informe de auditoría un párrafo de énfasis, donde se describe la base contable que se utilizó para preparar el estado contable y las restricciones que existen en la distribución y utilización del informe de auditoría. Esta ha sido nuestra presentación. Agradecemos su atención.